Ok, voy a... Gracias por invitarme. Primeramente, quiero hacer el share screen. No sé si ven mi Sí, screen. se está viendo. Se ve ok. Entonces... Ok, voy a quitar los subtítulos. Ok, ¿se ve bien, hermano? ¿El screen? Sí, se está Byron. viendo. Se está viendo perfecto. Ok, ya. Gracias, hermanos, por invitarme. Y pues vamos a hacer un pequeño estudio. Siempre me gusta tener una introducción de algo que me impresiona siempre. Esta noche vamos a tratar sobre la curación de uno de los hombres ciegos. Cristo sanó a varios ciegos durante su... No, pero vamos a concentrarnos en uno que vamos a ver enseguida cuál es. Y siempre recordemos que debemos conocer la palabra, porque la palabra nos da sabiduría. Y Ellen White dice que la palabra de Dios vivifica el alma y fortalece el intelecto. Y eso absolutamente nosotros lo hemos comprobado. Eleva los pensamientos, vigoriza las facultades y nos hace poseer amplitud de mente, nobleza, carácter, que raramente se ve en estos tiempos. Es una verdad. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. En este país los tiempos están peligrosos. Cada vez más secularismo, cada vez negación de Dios y cada vez prácticamente eliminación de lo que Dios nos dice en su palabra. Una introducción a... Este es el versículo principal del tema, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros sabemos que la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad son los 10 mandamientos. Por supuesto, el mundo dice, ¿cuál es la verdad? ¿No? Y ahora la verdad es relativa, ya no hay verdad, todo es relativo, lo que no es verdad. Y el tema también trata sobre oscuridad y luz, oscuridad y luz. Y en Isaías 9, 1 al 5, vamos a leer solamente 2 versículos, creo. Dice, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y hay mucha gente que está en tinieblas que verá gran luz, es la promesa, pero esa luz tiene que ser impartida por los que tenemos esa luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos y luz resplandecerá sobre ellos. La Biblia nos dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel, el pueblo de Dios, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ese es el estado de mucha gente, de muchos cristianos, y eso es lo que nosotros debemos evitar. Y el gráfico lo que ahí muestra es este gráfico donde ven a la llama y parece 2 carneros. Son animales que al atardecer, ellos ya sienten que ya termina el día, que viene la oscuridad, ellos están regresando al pesebre de su Señor. Es bien simbólico esto porque nosotros sabemos dónde está el pesebre de Dios, pero no nos importa en ir al pesebre de Dios. Esta es otra pequeña introducción sobre una verdad fundamental. El primer versículo de la Biblia, en el primer libro de la Biblia, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este
este versículo es tan fundamental, porque Génesis 1:1 no habla nada de la encarnación de Cristo, no habla nada de la cruz, no habla nada de Cristo muriendo por nuestros pecados, no habla nada sobre la segunda venida de Cristo, no habla nada de la resurrección de Cristo de la tumba, no nos dice nada sobre el estado de los muertos, no nos dice nada sobre el día de la expiación, no nos dice nada sobre el séptimo día. Este versículo Génesis 1:1, ¿no? Y todas esas son creencias fundamentales para nosotros. Pero nada de estas creencias tendría sentido sin en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todas las otras enseñanzas no tendrían sentido sin Génesis 1:1. Y es precisamente Génesis 1:1 lo que millones de personas, millones y millones de personas, incluyendo cristianos, niegan. Por eso Jeremías 2:13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. O sea, enseñanzas falsas que eventualmente van a llevar a confusión y a la muerte. Y ellos rechazan lo real, que es la creación, y adoptan lo irreal, que es la evolución. Y lo primero, por supuesto, va a conducir a lo segundo. Y eso es lo que nosotros debemos evitar como cristianos, y debemos tratar nosotros de hacer entender a mucha gente que lo que la Biblia dice es verdad y la palabra de Dios es verdad. Este versículo, Isaías 44:2, nos dice cómo Dios es nuestro creador. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Tengo una compañera de trabajo que hace 2 años, tal vez un poquito más, ella tenía 35 a 36 años, se había casado recién. Ella tiene ¿cómo diría? Una historia de haber sido cristiana, pero parece que de chiquita la llevaban a la iglesia nada más, pero después se olvidó completamente, pero tiene esa semillita dentro. Y ella tenía 35 a 36 años y recién casada, y ella estaba convencida de que ya no podía tener hijos, ya estaba muy vieja para tener hijos. Y parece que en su mente ella ya se había, como se dice, resignado a no tener hijos. Entonces, como compañera de trabajo, yo le dije, mira, los hijos son dados por Dios. Dios es el que da los hijos. Y si tú le pides a Dios, Dios te va a dar un hijo. Dios te va a dar un hijo, pero tienes que creer y tienes que pedirle. Y ese hijo tiene que tener un propósito. ¿Para qué quieres ese hijo? No sé, yo no quería hablar mucho religión con ella, pero yo creo que ella eso le impactó, porque al poco tiempo salió embarazada. Y el martes fue su último día de trabajo, porque esta semana da a luz. Para mañana o el sábado ella ya da a luz. Y yo seguí el proceso porque ella iba al médico, le hacían los sonogramas, etcétera, etcétera. Y está encantadísima con que cualquier momento va a ser madre. Y yo espero que este embarazo y este hijo le enseñe a ella a reconocer, como dice Isaías 44:2,
que Dios es el que forma a los hijos a nosotros desde el vientre, que Dios es el creador, que Dios es el creador. Entonces, Génesis 1:1 es tan fundamental, como dije anteriormente, si no hubiera Génesis 1:1, todo lo demás, todas las demás doctrinas, incluyendo la muerte de Cristo, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo, no tendría sentido. No tendría sentido. Porque no existiera un Dios creador y nosotros seríamos tal vez producto de la evolución. Eso es lo que quería decir como introducción. Dios es el creador, ¿no? La Biblia, Génesis 1:1, Génesis descarta muchas leyendas, ¿no? Los antiguos creían que la tierra estaba sentada sobre una tortuga gigante en el mar, ¿no? Y la tortuga nadaba en el mar, o que encima de la tortuga habían dos elefantes y los elefantes sostenían la tierra, o que Atlas sostenía el mundo. Son leyendas. ¿Por qué? Simplemente porque vivían en oscuridad de lo que es la palabra de Dios, especialmente Génesis 1:1. Y además Génesis 1:1 nos habla sobre un futuro y nos deja también una serie de interrogantes. ¿Qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? La Biblia no da la respuesta. ¿Por qué estamos aquí? La Biblia no da la respuesta. ¿Cómo llegamos aquí? La Biblia no da la respuesta. ¿Y hacia dónde nos dirigimos finalmente? La Biblia no da la respuesta. Gracias a Génesis 1:1 y gracias a la Biblia. Bueno, ahora vamos al tema. Jesús sana al hombre ciego. En los días de Jeremías y en el Antiguo Testamento, Dios enseñaba a su pueblo mediante parábolas actuadas. No sé cuántos han escuchado esta frase, parábolas actuadas. Yo lo aprendí hace algunos años. Yo no sabía que existían parábolas actuadas, pero hay una serie de parábolas actuadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac es una parábola actuada. La vida, ciertas fases de la vida de José son parábolas actuadas. La parábola del buen samaritano es una parábola que dijo Cristo, pero también es es una parábola hablada de Cristo. Jesús enseñó lecciones espirituales en cada milagro que realizaba. La maldición de la higuera fue una parábola actuada y nosotros tenemos hasta un tema o dos temas para hacer de la maldición de la higuera. Es una parábola actuada. En el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento encontramos parábolas actuadas para nuestro aprendizaje, porque cada parábola tiene una enseñanza para nosotros, ¿no? Encontramos minas de verdad que apenas han sido tocadas. Y aquí viene algo que sucedió en realidad, pero que es una parábola actuada. Y está en Juan 9:1-7 y el versículo 14 también. Vamos a leerlo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pues los discípulos tenían la mentalidad judía farisaica. Todavía no conocían la verdad completa. Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede actuar. Vemos que aquí habla de día, tiempo de luz, y de noche, tiempo de oscuridad. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿quién es la luz del mundo?
Cristo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. A un ciego que no puede ver, le pone barro en los ojos para que vea menos si es que veía algo. Pero le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces el hombre, obedeciendo, fue, se lavó y regresó viendo. Y el 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, el barro, y le había abierto los ojos. Ya dije, esto es una parábola actuada. Entonces hay una lección ahí. ¿Cuál es la lección de esta parábola actuada? Jesús dijo que el hombre no había pecado y que el milagro que él iba a realizar era para manifestar o revelar algo acerca de las obras de Dios y para la gloria de Dios, dice en otra parte. Esta parábola actuada revela algo acerca de la creación, para lo cual la gente estaba ciega, los fariseos y sus seguidores. Jesús también había dicho que él era la luz del mundo, y ahí está en los versículos que leímos, que este hombre, siendo ciego, necesitaba luz. El ciego estaba en plena oscuridad. Tenía una oscuridad física y probablemente tenía una oscuridad espiritual, porque cada parábola tiene una realidad física, pero lo principal tiene una realidad espiritual. Esta parábola actuada revela una verdad espiritual o luz que la gente ciega espiritualmente necesita ver esa luz. Jesús podía haber curado al hombre simplemente con su palabra o haber puesto sus manos sobre el hombre. Jesús podría haber dicho como hizo con otro ciego, ¿qué quieres que haga, Señor? Que vea, ok, tu fe te ha sanado, ve, y ya, nada más. Pero Jesús hizo barro. ¿Y por qué hizo barro en los ojos y puso sobre los ojos del ciego? Para que haya menos luz todavía. ¿Cuál es el significado espiritual de poner barro en los ojos del ciego antes de que fuera curado? Para entender esta parábola, vamos a ver, tratar de encontrar la respuesta. Y la pregunta es, ¿cuál es la lección espiritual principal de esta parábola actuada? Y ahí vemos a Sansón y Dalila en el gráfico. Ustedes saben que Sansón, mientras tenía ojos, mientras veía, él estaba ciego espiritualmente. Fue cuando perdió sus ojos, es que empezó a ver espiritualmente. Y terminó como uno de los héroes de la fe, como se ve en Hebreos 11. Ahora, yendo al ciego, el hombre estaba físicamente ciego, o sea, no podía ver la luz física. En esta parábola actuada, el ciego, pues, tiene ceguera espiritual, no puede ver la luz espiritual y representa a alguien que no comprende la verdad o no ve la luz espiritual. El hombre ciego estaba en oscuridad física y necesitaba ver la luz física, pero sobre todo necesitaba ver la luz espiritual. Él era ciego de nacimiento. Este ciego representa a aquellos a quienes Jesús vino a sanar para que puedan ver esa gran luz que era Jesús
y que es su palabra ahora. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los que reconocieron a Cristo como el Mesías. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no conocen la luz espiritual están en sombra de muerte y en peligro de muerte eterna. En Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí está hablando de hombres que tenían ojos, pero está hablando que Dios abra los ojos espirituales de la persona para que se eliminen las tinieblas espirituales y vean la luz espiritual. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que vuelvan de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, los que ven la luz espiritual reciben perdón de pecados y tienen parte en la herencia que Dios nos está preparando en el cielo. Para entender por qué Jesús puso barro en los ojos del ciego, debemos nosotros saber qué es lo que barro representa espiritualmente. ¿Qué es lo que barro representa espiritualmente? Si el hombre era ciego, algo estaba bloqueando su visión. Poner barro en los ojos del hombre no mejorará su habilidad física para ver, sino que bloqueará más la falta de visión. Tal vez esto es lo que Jesús estaba tratando de decirnos. Tal vez Jesús estaba tratando de decirnos que el barro espiritual era lo que verdaderamente estaba bloqueando la habilidad de este ciego a ver la luz o a ver la verdad. ¿Qué cosa representa la luz? Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad. La luz es Cristo, la luz representa la verdad y la verdad también es Cristo. Envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Hermanos, si no tenemos la luz espiritual y la verdad espiritual, no moraremos en las moradas que Cristo está preparando. Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra palabra clave, ya vimos la palabra luz, es oscuridad. Oscuridad simboliza atardecer, simboliza noche, y los versículos hablaban de día y de noche, y simboliza medianoche cuando es el momento más oscuro de la noche. Vemos en Salmo 82:5, no saben, no entienden, andan en tinieblas. ¿A quién se refiere esto? Al que no tiene la luz espiritual, no tiene la verdad espiritual, no conoce a Cristo, no conoce la palabra de Dios. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los vientos de la tierra. La medianoche es oscuridad o error mayor. Los que están en una oscuridad plena. Voy a pasar esto. Ok. El ciego no puede ver la luz y simbólicamente el ciego, como no ve la luz espiritual tampoco, el ciego le falta el entendimiento, no conoce la verdad. ¿Dónde encontramos entendimiento? Entendimiento es una palabra clave que usa Salomón.
conocimiento y entendimiento deben ir juntos. Y los dos hacen sabio al hombre. Entonces, cuando hay falta de entendimiento, no vamos a conocer la verdad, aunque la leamos. Dice ahí Isaías 56, 10 y 11. Sus atalayas son ciegos. Las atalayas son cristianos. Aquí están los cristianos. Hay cristianos que son ciegos, son ignorantes, son como perros mudos, no pueden ladrar, son soñolientos, aman el dormir. Perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Cada uno busca su propio provecho. ¿Por qué? Tienen la Biblia, tal vez conocen la Biblia, pero no tienen entendimiento. Recuerden, hermanos, conocimiento no es suficiente. Tiene que haber entendimiento. De otra forma vamos a ser ciegos, ignorantes, perros mudos, soñolientos, amantes del dormir, sin entendimiento y etcétera, etcétera. Ok. Parece que tengo que golpear aquí. Ok. ¿Dónde estoy? Creo que ya. Ok. Entonces, ¿qué significa ver espiritualmente? El hombre estaba ciego, recuerden. ¿Ok? Y Cristo le pone barro a los ojos como simbólicamente para empeorarlo. Pero el propósito de Cristo era enseñar una lección. Ver representa la luz. Ver representa entendimiento y conocimiento. Recuerden, la combinación de conocimiento y entendimiento da sabiduría. El producto es la sabiduría. Representa entendimiento y conocimiento de la verdad. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, la palabra de Dios es la única fuente de entendimiento y de sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que representa el barro? Barro, porque habla de barro. El barro empeora la ceguera, absolutamente. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has hecho volver, me has de volver. Jesús escupió al piso donde había polvo y con la saliva hizo barro. Pero aquí dice que nosotros somos barro. Nosotros somos barro. Y es verdad, del barro, del polvo de la tierra nos hizo Dios. Entonces vemos que barro representa al hombre en esta parábola. El barro físico previene al hombre de ver la luz física. El barro espiritual previene al hombre de ver la luz espiritual. El barro previene al hombre de ver la luz y el barro, que es el hombre, simboliza al hombre que previene a otro hombre de ver la verdad mediante falsas enseñanzas. El barro fue lavado en el estanque Siloé y Siloé significa, vimos, enviar, poner aparte, eliminar. O sea, las aguas del estanque Siloé eliminan la oscuridad, eliminan las falsas enseñanzas para que el cristiano pueda ver la luz física, la luz espiritual y ver la verdad y entender la verdad. El agua del estanque Siloé lavó o limpió o eliminó el barro de los ojos del ciego, quien inmediatamente pudo ver la luz. ¿Y qué simboliza el agua también? Yo soy el agua de vida, a Cristo. Si nos vamos a Cristo, Él va a eliminar las tinieblas, Él va a eliminar la oscuridad, Él va a eliminar la ignorancia y Él va a dar conocimiento y entendimiento.
Para ver la luz o la verdad, no, las enseñanzas humanas deben ser eliminadas. O sea, el barro. Las enseñanzas humanas enseñadas por humanos simbolizan al barro. Y ese barro, esas enseñanzas humanas deben ser eliminadas. Esto nos recuerda lo dicho por Jesús acerca de los falsos maestros espirituales. O sea, si podemos hacer una comparación, los fariseos, los escribas, eran barro porque estaban diseminando enseñanzas falsas a toda una nación. Mateo 16, 6 y 12. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces ellos entendieron, los que le escuchaban, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se dan cuenta cuán abstracta es la Biblia? Por eso es que Ellen White dice que el que lee la Biblia, el que le estudia la Biblia, el que estudia la Biblia, la mente se ensancha, se amplía, porque aprendemos a ver no la Biblia como algo concreto, sino espiritualmente y abstractamente, simbólicamente. Las parábolas actuadas son para revelar algo acerca de las maravillas de la creación de Dios. Son para revelar la luz espiritual o verdad que la gente necesita ver. Tiene que ver con el barro espiritual o el hombre bloqueando la vista o visión espiritual con sus enseñanzas falsas de la gente para que no pueda ver la luz o la verdad. Tiene que ver con las enseñanzas humanas, las cuales deben ser eliminadas. El barro espiritual debe ser eliminado. Cuando el ciego llegó a ver la luz física, esto es algo clave. Vimos el versículo 14 que decía, y era un día de reposo cuando Cristo realizó este milagro. Y es interesante que cuando el ciego llegó a ver la luz física y vio a Cristo para ver la luz espiritual, fue en un día sábado, en un séptimo día, en Juan 9:14. Así también, la gente ve primero la luz espiritual. Cuando la gente ve primero la luz espiritual, será la verdad sobre el séptimo día, el cual revela el sábado como memorial de las obras de la creación de Dios. Por eso es que esta parábola actuada, la curación del hombre ciego, nos habla también de Dios como creador, porque el milagro tomó lugar en un día sábado y el sábado nos recuerda a Dios como creador. Bueno, esto es de Judas, el libro de Judas, ¿no? Dice, experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un único evento. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás para predicarles. Y esto es lo que dice Judas 1:20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Es nuestro deber convencer a otros sobre la oscuridad, sobre la luz, sobre la verdad. A otros salvad mediante la predicación del evangelio, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El ciego nunca había visto la luz o la verdad en su vida.
Ni él ni sus padres tenían la culpa de ello. El ciego nació ciego para que Dios sea glorificado en él y para que generaciones hasta hoy, hasta nosotros, podamos ver las maravillas, obras de Dios que sean reveladas mediante esta parábola actuada. Cada sábado nos recuerda la maravillosa creación de Dios. Jesús es la verdad, es la luz del mundo. El barro espiritual es el hombre con sus enseñanzas falsas que bloquean la vista o visión de sus prójimos para que no vean esa luz, esa verdad. Cuando el barro o enseñanzas humanas son lavadas en el estanque Siloé, en el agua de vida que es Cristo, el hombre puede ver la verdad y puede ver la luz espiritual. Cuando el hombre ciego vio la luz por primera vez, fue en un día sábado, que nos recuerda a Dios como creador. Y Hechos 8, 9 y 10 hace un llamado. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y es el llamado para nosotros. Se nos dice que no callemos, sino que hablemos de estas verdades a la gente que no conoce todavía y que son millones y millones. Porque yo estoy contigo, Dios está con nosotros cada vez que hablamos verdad, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en cualquier lugar donde vivamos. Simplemente están esperando que nosotros les hablemos de la verdad y que salvemos y arrebatemos a muchos del fuego venidero. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Balcázar, por este tema. Creo que ha estado muy, muy importante, muy interesante. Aparte de eso, hay cosas que yo no sabía lo que acaba de decir. Me pareció muy bien. Muchas gracias. Recordemos que este tema va a estar publicado y va a estar en nuestra página de Facebook y de YouTube. Entonces los invitamos para que lo vean y para que lo compartan. Para terminar, doctor, me gustaría si nos hace el favor de tener una oración. Ok. Gracias, Señor, por esta hora de meditación con tu palabra, Señor. Señor, gracias por las enseñanzas tan profundas en tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día encontramos perlas y perlas y perlas en tu palabra. Y mientras más cavamos, más tesoros escondidos encontramos. Señor, esos tesoros están ahí para nosotros encontrarlo, y para eso sabemos que debemos escudriñar y escudriñar y escudriñar tu palabra. Y así llegaremos al conocimiento y entendimiento de ti, de tu Hijo, de ti como creador y de tu Hijo como redentor nuestro. Y Señor, así tenemos la esperanza de que pronto estaremos contigo. Bendice a cada persona que estuvo presente vía Zoom. Bendice cada hogar que representamos. Bendice a nuestros familiares, Señor, y continúa protegiéndonos de esta plaga como hasta hoy lo has hecho. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos a estar cada vez más cerca a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.